Buenos días, otro más en Sensei de Comunicación. Hoy vamos a trabajar unos ejercicios especiales para reforzar la musculatura labial y para lograr la respiración nasal. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, siempre que hablamos de respiración bucal, digo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona pueda respirar por nariz. Porque sí que es verdad que hay veces en que trabajamos la respiración bucal sin tener en cuenta que puede haber una obstrucción de vías aéreas superiores y no nos la han valorado. Entonces hay un ejercicio que podemos hacer y es introducir un poquito de agua en la boca y mantener durante un tiempo determinado. Si el paciente aguanta todo el tiempo que se pueda, tranquilo, un minuto, supongamos, no pasa nada. Ahora, si se empieza a poner nervioso, si empieza a tener incomodidad o si escupe directamente el agua, es porque las vías respiratorias superiores no están libres y hay que consultar a un otorrinolaringólogo que valore la situación y que nos libere la parte de respiración nasal para que lo podamos lograr, ¿vale? Un poquito de agua. Y aguantamos un tiempo, no este que acabo de hacer. El primer ejercicio, y sin más preámbulos, es una bolita de telgopor, es muy suave, muy ligera, con un hilito, ¿vale? Y es básicamente para que haga un poquito de juego el niño, entre los labios lo sostenemos. ¿Sí? Mientras lo sostiene, como es muy finito, tiene que mantenerlo y lo hace bailar. Luego podemos coger una pajita, un sorbete, ¿vale? Y le haces una V y él tiene que hacer, la persona tiene que hacer no tocarlos, pero hacer la forma de llegar aquí y aquí a los dos extremos. Y hacemos el movimiento de un lado a otro. Luego le indicamos hacia arriba y hacia abajo con el sorbete entre los labios. Ya. Músculo hoy, músculo de labios, Sonrisa. Beso. Vibrar los labios. Y luego el más difícil y más complejo, y este lo aconsejo hacer siempre que esté entretenido en alguna actividad, jugando a la Switch, viendo la tele, deberes, leyendo, un botón entre los labios con un hilito, ¿vale? Y los primeros minutos podemos nosotros hacer presión o hacer tensión para intentar quitárselo y entonces los músculos de los labios aprietan, ¿vale? Mira, ¿ves? Ahí yo me lo quité. ¿Sí? Estos ejercicios van a hacer fortalecer la musculatura labial para tener un buen cierre bucal. ¿Por qué? Porque las personas con respiración bucal, aparte de tener ojeras, tendencia a facciones más alargadas, el labio superior corto, la boca abierta, y todo eso hace que la musculatura de los labios sea la menos fortalecida de todas las estructuras faciales. Entonces ahí vamos a darle fuerza con estos ejercicios a la musculatura labial para que se fortalezca sobre todo el labio superior y se pueda mantener cerrada la boca. Pero recordemos, si necesitamos valoración por un otorrinolaringólogo, hacerla, ¿vale? Para todo lo que necesitéis al canal, mensajitos, consultas, lo que quieras, ¿vale? Y para todos, como ya sabemos, buena comunicación.